Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué agradable saber que estás allí acompañándome para poder abrir juntos nuevamente la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias por estar allí. Te invito como siempre a que traigas tu Biblia y a que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para poder entender el mensaje que tenés para cada uno de nosotros. Te entregamos nuestro corazón, ven y habítalo con tu Espíritu Santo para que tú seas el capitán de nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta semana para el sábado 20 de mayo del 2017, Jesús en los escritos de Pedro. El día jueves lleva por título Jesús, el Mesías divino. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, sino también que era el Señor. Es decir, para cuando escribió sus epístolas, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Aunque el título Señor puede tener un significado secular, también puede ser una clara referencia a la deidad. Tanto en 1 de Pedro 1.3 como en 2 de Pedro 1.8, 14 y 16, Pedro se está refiriendo a Jesús, el Mesías, el Cristo, como el Señor, como Dios mismo. Al igual que otros escritos del Nuevo Testamento, Pedro describe la relación entre Jesús y Dios con la palabra Padre e Hijo. Por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en 1 de Pedro 1.3 y en 2 de Pedro 1.17. Se describe a Jesús como el Hijo amado, en 2 de Pedro 1.17, y algo de la autoridad de Jesús como Señor y de su estatus celestial. Viene de esta declaración especial que tiene con Dios, viene de esta relación especial que tiene con Dios, el Padre. Vamos a leer unos versículos. Te invito a que pensemos qué nos enseñan estos textos acerca de la divinidad de Jesús. Abramos nuestras Biblias. Por favor, acompáñame en 2 de Pedro 1.1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora te invito a que leamos Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora leamos Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Segunda de Pedro 1.1 dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el original griego el mismo artículo definido, es decir, Él, es utilizado tanto para Dios como para Salvador. Gramaticalmente esto significa que tanto Dios como Salvador se utilizan para referirse a Jesús. Segunda de Pedro 1.1 es entonces una de las indicaciones muy claras en el Nuevo Testamento de la plena divinidad de Jesús. Mientras los primeros cristianos se esforzaban por entender a Jesús, fueron gradualmente uniendo las piezas de evidencia del Nuevo Testamento. En los escritos de Pedro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son presentados divinamente. Por ejemplo, Padre e Hijo en 1 de Pedro 1.3, 2 de Pedro 1.17. Espíritu Santo en 1 de Pedro 1.12 y 2 de Pedro 1.21. Al igual que en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús es presentado como plenamente divino, igual que el Espíritu Santo. Con el tiempo, y después de mucha discusión, la Iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad para explicar lo mejor posible el misterio divino de la deidad. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. Así, vemos en Pedro una presentación clara de Jesús, no solamente como el Mesías, sino también como Dios mismo.
Cuando piensas en la vida y la muerte de Jesús y luego te percatas de que Él era Dios, ¿qué te dice esto acerca de cómo es el Dios al que servimos y por qué deberíamos amarlo y confiar en Él? Llevemos nuestra respuesta a clase el sábado. Ahora pasamos al devocional, que lleva por título Tu pasado tiene futuro. Juan 1:42 dice: Mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Las personas eran vistas por Jesús y eran vistas por dentro. Jesús podía mirar lo que las personas pensaban. Así fue con Nicodemo, con el joven rico y con tantos otros. Sin importar lo que los hombres hicieran para esconderse, sin importar cuánto tratasen de disfrazar, Jesús conocía los sentimientos más íntimos y los desnudaba delante de él, para poder vestirlos con las vestiduras blancas de la justicia. El versículo de hoy presenta a Jesús y a Simón, frente a frente. Jesús fijó su mirada en él y le dijo: Yo sé quién eres, conozco tu presente, sé dónde vive, sé qué haces y con quién vives. Así son las cosas con Jesús. No hay nada que podamos esconder de Él. Conoce nuestros secretos más íntimos, las heridas que nos duelen, las cicatrices que nos molestan, los traumas y complejos que cargamos de la vida. Pero Jesús continúa: Yo también conozco tu pasado. Tú eres el hijo de Jonás. Conozco tus raíces, tus antepasados, la herencia genética que traes, el ambiente social y familiar en el que creciste. Sé por qué reaccionas así delante de los problemas de la vida. Sé por qué tienes ese temperamento que ya te causó tantas dificultades. Puedo comprenderte, puedo entender el porqué de tanta amargura y resentimiento. Pero quiero que sepas que, además de conocer tu presente y tu pasado, también conozco tu futuro. Y esto es lo que realmente importa. Mira hacia adelante y ve la posibilidad futura. Tú serás Cefas. Ante cada persona hay un horizonte sin fin de posibilidades. El pasado pudo haber sido cruel contigo, y el presente, triste y oscuro en que vives, puede ser de alguna forma el resultado de un pasado donde tuviste poca participación, pero que te afectó. Eso, sin embargo, no es lo importante. Lo que realmente cuenta, lo que realmente vale, es el futuro maravilloso que Jesús te presenta a ti y a todos los que van a Él con fe. Simón Pedro nació en el puerto. Era un hombre rudo y grosero, hecho en el mar. Su presente era muchas veces doloroso, por causa de la lucha interna contra el temperamento impulsivo que cargaba. Pero el tiempo comprobó que Jesús tenía razón al mostrarle una vida de posibilidades futuras. Pedro sufrió la muerte de los héroes de la fe. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo un viernes por la tarde. Poco importa. La verdad es que ese simple pescador de pasado oscuro que salió de los muelles llegó a ser uno de los grandes discípulos y mártires del cristianismo. Su nombre conquistó un lugar en la galería de los vencedores. En este nuevo día que tenemos por delante, pensemos: ¿y qué en cuanto a mí? ¿Y qué en cuanto a ti? Jesús también sabe quién eres y por qué eres como eres. Pero esta mañana mira hacia el futuro glorioso que Él tiene preparado. Aún no se manifestó lo que podrás ser. Acuérdate de eso a lo largo del día y tómate fuertemente del poderoso brazo de nuestro Dios Todopoderoso, y así camina seguro hacia la vida eterna. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día y te espero mañana, si Dios quiere.
Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.